La legión romana más poderosa del mundo construyó una montaña artificial solo para descubrir que ya no quedaba nadie a quien conquistar. Era el año 73 después de Cristo, y Roma acababa de protagonizar una de las campañas militares más costosas y técnicamente imposibles de la historia antigua. Miles de legionarios habían trabajado durante meses moviendo toneladas de tierra y piedra bajo el sol implacable del desierto de Judea, todo para alcanzar una fortaleza que parecía tocar las nubes. Pero cuando finalmente rompieron las murallas, se encontraron con algo que jamás habían visto en décadas de conquistas: el silencio absoluto. La historia comienza 3 años antes, cuando Jerusalén ardía bajo las llamas romanas. El emperador Vespasiano había encargado a su hijo Tito acabar de una vez por todas con la rebelión judía que llevaba años desangrando las arcas imperiales. La destrucción del Segundo Templo marcó el fin de una era, pero no el fin de la resistencia. Mientras los supervivientes huían en todas las direcciones, un grupo de rebeldes tomó una decisión que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el concepto de victoria. Se dirigieron hacia una meseta rocosa en medio del desierto, un lugar que los locales conocían como Masada. Desde abajo, la fortaleza parecía inexpugnable, como si los dioses la hubieran colocado ahí para desafiar a cualquiera que osara acercarse. Herodes el Grande había convertido este peñasco natural en una maravilla arquitectónica décadas atrás. Palacios, cisternas, almacenes y jardines colgantes desafiaban las leyes de la gravedad a 400 metros de altura. Las paredes de roca caían prácticamente verticales hacia el valle, creando una barrera natural que ningún ejército había logrado superar jamás. Los rebeldes que llegaron allí no eran soldados profesionales, eran familias enteras, hombres y mujeres que habían perdido todo en Jerusalén, ancianos que recordaban tiempos de paz y niños que solo conocían la guerra. Entre ellos destacaba un líder carismático llamado Eleazar ben Yair, descendiente de Judas el Galileo, uno de los fundadores del movimiento celote. Lo que estos refugiados encontraron en Masada era más que una fortaleza, era un mundo completo. Los almacenes de Herodes conservaban provisiones suficientes para varios años. Las cisternas guardaban agua de lluvia cristalina, y las murallas proporcionaban una sensación de seguridad que no habían conocido en mucho tiempo. Por primera vez desde la caída de Jerusalén, podían dormir sin miedo. Pero Roma no olvida. El general Flavio Silva recibió órdenes directas de limpiar los últimos focos de resistencia en Judea, y Masada se había convertido en un símbolo demasiado peligroso como para dejarlo intacto. Si un puñado de rebeldes podía desafiar al imperio desde una roca perdida en el desierto, otros podrían intentar lo mismo en diferentes lugares del mundo romano. Silva llegó al pie de Masada en la primavera del año 72 con la 10ª Legión Fretensis, una unidad veterana que había participado en la destrucción de Jerusalén. Los legionarios levantaron el campamento y alzaron la vista hacia las murallas que brillaban bajo el sol de mediodía. Muchos de ellos habían conquistado ciudades en Galia, Germania y Britania, pero nunca se habían enfrentado a algo así. La primera reacción fue intentar las tácticas habituales. Construyeron torres de asedio, probaron con arietes, lanzaron proyectiles con catapultas. Todo resultó inútil. Las rocas rebotaban contra las paredes naturales de la meseta. Los arietes no podían acercarse lo suficiente, y las torres no alcanzaban ni la mitad de la altura necesaria. Los meses pasaron, y la frustración creció en el campamento romano. Los defensores de Masada podían verlos desde arriba, trabajando bajo el calor sofocante, mientras ellos disfrutaban de la brisa fresca de las alturas. Ocasionalmente, los rebeldes arrojaban piedras o disparaban flechas, más para recordar a los romanos que seguían ahí que para causar verdadero daño. Fue entonces cuando Silva tomó una decisión que demostraría hasta dónde estaba dispuesto a llegar el poder romano. Si la montaña no venía a ellos construirían su propia montaña. La ingeniería romana había creado acueductos que desafiaban la gravedad, calzadas que atravesaban continentes y anfiteatros que albergaban a 100.000 espectadores. Una rampa de asedio no podía ser más difícil.
pero esta no era una rampa cualquiera. Los cálculos modernos sugieren que los romanos movieron más de 200.000 toneladas de tierra y piedra. Trabajaron día y noche, durante meses, creando una estructura que se alzaba como una cicatriz blanca contra la roca rojiza de la meseta. Miles de esclavos y prisioneros de guerra cargaron cestas de tierra bajo la supervisión de ingenieros militares que habían perfeccionado su arte en docenas de asedios anteriores. Desde las murallas de Masada, los defensores contemplaban con una mezcla de admiración y horror cómo la rampa crecía día tras día. Al principio parecía imposible que funcionara, pero los romanos no se detuvieron, ni cuando las lluvias de invierno amenazaron con arrastrar todo su trabajo, ni cuando los ataques de los defensores incendiaron parte de las estructuras de madera. La vida en Masada durante estos meses debió de ser surreal. Por un lado, seguían siendo libres, gobernándose según sus propias leyes y manteniendo vivas sus tradiciones. Por otro, cada amanecer les recordaba que su libertad tenía fecha de caducidad. La rampa se acercaba inexorablemente a sus murallas como una serpiente gigante de tierra y madera. Los arqueólogos modernos han encontrado evidencias fascinantes de estos últimos meses. Fragmentos de cerámica con nombres escritos, posiblemente los famosos lotes que mencionan las fuentes históricas. Monedas acuñadas por los propios rebeldes con inscripciones que proclamaban por la libertad de Sión. Restos de alimentos que sugieren que, incluso al final, los defensores no pasaron hambre ni sed. La primavera del año 73 trajo consigo el momento decisivo. La rampa había alcanzado la altura suficiente para que las máquinas de asedio romanas pudieran operar contra las murallas. Silva ordenó colocar un ariete gigante, protegido por una estructura blindada que los legionarios llamaban cariñosamente la Tortuga. Los primeros golpes del ariete resonaron por toda la meseta como truenos artificiales. Los defensores lucharon desesperadamente, arrojando aceite hirviendo, piedras y antorchas sobre los atacantes. Pero la ingeniería romana era implacable. Cada golpe abría grietas más profundas en la muralla. Cada hora que pasaba acercaba más el momento final. Cuando la muralla exterior cedió por fin, los romanos esperaban encontrar la resistencia habitual. Calles, barricadas, combate casa por casa, la rendición gradual de los últimos focos de resistencia. En cambio, se encontraron con algo que ningún manual militar romano había contemplado jamás. El silencio que recibió a los legionarios victoriosos no era el silencio del miedo, sino el silencio de la ausencia. Según las fuentes históricas, principalmente Flavio Josefo, 960 personas habían elegido quitarse la vida antes que someterse a la esclavitud romana. Los soldados encontraron familias enteras que habían preferido morir juntas antes que separarse para siempre. Padres que habían tomado la decisión más difícil de sus vidas para proteger a sus hijos de un destino que consideraban peor que la muerte. Ancianos que habían vivido lo suficiente para ver la libertad y no estaban dispuestos a renunciar a ella. Solo 2 mujeres y 5 niños sobrevivieron escondidos en los conductos de agua. Sus testimonios, recogidos por Josefo, nos han llegado a través de los siglos como la única ventana directa a aquellos últimos momentos. Según estos relatos, Eleazar ben Yair había pronunciado un discurso final que convenció a sus seguidores de que la muerte libre era preferible a la vida en cadenas. Para los legionarios que habían trabajado durante meses bajo el sol del desierto, la victoria de Masada tuvo un sabor extraño. Habían demostrado que Roma podía conquistar cualquier lugar del mundo, pero no habían conquistado realmente nada. No había botín que repartir, no había prisioneros que vender, no había gloria tradicional que celebrar. Silva regresó a Roma con un informe de misión cumplida, pero las cicatrices psicológicas de Masada se extendieron por todo el ejército. Los veteranos contaban en las tabernas historias de una fortaleza donde los vencidos habían dictado los términos de su propia derrota. Esta experiencia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del poder y la resistencia. Los defensores de Masada entendieron que hay victorias que trascienden la supervivencia física. Al elegir su propio destino,
transformaron una derrota militar inevitable en un triunfo moral que resonaría durante milenios. En nuestro mundo actual, donde enfrentamos nuestros propios momentos de adversidad, la historia de Masada nos recuerda que siempre conservamos el poder más fundamental de todos, el poder de decidir quiénes queremos ser cuando las circunstancias nos desafían. Pero lo que los arqueólogos descubrieron siglos después resulta todavía más fascinante que la propia tragedia. En las excavaciones modernas aparecieron detalles que nadie esperaba encontrar. Los defensores de Masada no habían pasado sus últimos meses en desesperación y caos, sino que habían mantenido una sociedad completamente funcional hasta el final. Los restos arqueológicos revelan que siguieron acuñando monedas hasta los últimos días. Continuaron reparando tejados, cocinando pan fresco y manteniendo rituales religiosos diarios. Incluso organizaron una escuela para los niños, como demuestran las tablillas de escritura encontradas en uno de los edificios laterales. Estas personas sabían perfectamente que iban a morir, pero decidieron vivir como seres humanos dignos hasta el último momento. Y aquí viene algo que cambia completamente nuestra perspectiva sobre aquellos días finales. Los arqueólogos encontraron evidencias de que los defensores habían estado experimentando con nuevas técnicas agrícolas en pequeños huertos dentro de la fortaleza. Plantaron semillas que sabían que nunca verían convertirse en cosecha. Esto nos dice algo extraordinario sobre la naturaleza humana. Incluso cuando todo parece perdido, seguimos construyendo futuros que otros disfrutarán. Los legionarios romanos que entraron en Masada aquel día de primavera se encontraron con una escena que los perseguiría durante el resto de sus vidas. No era solo el silencio lo que los perturbaba. Era la perfección con la que todo estaba ordenado, las casas limpiadas, los utensilios colocados en su sitio, incluso las armas apiladas con precisión militar. Los defensores habían transformado su final en una especie de ceremonia. Uno de los hallazgos más conmovedores fueron los juguetes infantiles cuidadosamente guardados en pequeñas cajas de madera, muñecas de trapo, canicas de arcilla cocida y pequeñas figuras talladas que los padres habían preservado como si fueran tesoros. Estos objetos nos hablan de familias que, incluso en sus últimas horas, mantuvieron viva la esperanza y el amor. Los escritos de Flavio Josefo, que recogió los testimonios de los supervivientes, nos cuentan que Eleazar ben Yair pronunció 2 discursos durante la noche final. El primero, según los relatos, no logró convencer a todo el mundo. Muchos dudaban, algunos lloraban, otros se negaban a escuchar. Pero el segundo discurso cambió algo en el ambiente. Las fuentes sugieren que Eleazar no habló de muerte, sino de libertad eterna. Lo que resulta verdaderamente extraordinario es cómo estos acontecimientos transformaron a los propios romanos. Los veteranos de la 10ª Legión regresaron a Roma completamente cambiados. Muchos pidieron el licenciamiento anticipado. Otros se negaron a participar en futuros asedios. Algunos incluso adoptaron costumbres judías en secreto, como una forma de honrar a aquellos que habían vencido sin vencer. El general Silva enfrentó una situación militar única en toda la historia romana. Había cumplido sus órdenes al pie de la letra, pero el resultado político fue exactamente el opuesto al esperado. En lugar de acabar con el símbolo de resistencia, lo había convertido en algo mucho más poderoso. Una leyenda que inspiró rebeliones durante décadas en todos los rincones del imperio. Los informes oficiales enviados a Roma fueron deliberadamente vagos. Silva escribió simplemente que la fortaleza ha sido tomada y los rebeldes neutralizados. No mencionó las circunstancias específicas, ni describió la escena que encontraron sus soldados. Probablemente intuía que la verdad completa podría inspirar más rebeliones de las que sofocaría. Pero los secretos tienen vida propia. Los soldados licenciados llevaron las historias de Masada a sus ciudades natales por todo el imperio. En las tabernas de la Galia se contaban versiones épicas de la montaña artificial. En Germania circulaban leyendas sobre guerreros que habían derrotado a Roma eligiendo cuándo morir. En Hispania se susurraban relatos de familias que prefirieron la muerte libre a la vida en cadenas.
Estas historias tuvieron consecuencias imprevistas. Cuando otras tribus se enfrentaron a la dominación romana, algunos recordaron el ejemplo de Masada. No necesariamente copiaron la solución final, pero sí adoptaron la idea central, que la verdadera derrota solo llega cuando aceptas que alguien más controle tu destino. Los arqueólogos modernos han descubierto que la rampa romana sigue ahí, después de casi 2000 años. La erosión apenas la ha tocado. Los beduinos locales la llaman el Camino de los Muertos, y durante generaciones evitaron acercarse. Decían que por las noches se escuchaban voces de soldados romanos que seguían trabajando, condenados a construir eternamente una montaña que no les daría la victoria que buscaban. La ironía histórica es demoledora. Roma invirtió más recursos en tomar Masada que en conquistar ciudades enteras en otros lugares del imperio. Movilizó la misma maquinaria militar que había derrotado a los galos, sometido a los britanos y humillado a los partos. Todo para descubrir que la victoria más aplastante puede convertirse en la derrota más dolorosa cuando tu enemigo redefine las reglas del juego. Los estudios antropológicos sugieren que el evento de Masada cambió algo fundamental en la mentalidad militar romana. A partir de entonces, los generales empezaron a considerar no solo cómo conquistar territorios, sino cómo conquistar corazones y mentes. Se dieron cuenta de que un enemigo dispuesto a morir por sus ideas es infinitamente más peligroso que un ejército que lucha solo por dinero. Esta lección resuena poderosamente en nuestro tiempo. Vivimos en una época donde constantemente nos enfrentamos a situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Trabajos que no nos satisfacen, relaciones que nos limitan, circunstancias que nos frustran. La historia de Masada nos recuerda que, incluso en los momentos más desesperados, conservamos el poder más importante, el poder de decidir quiénes queremos ser. Los defensores de Masada nos enseñaron que la libertad no es algo que otros nos conceden, sino algo que elegimos cada día. Eligieron mantener su dignidad cuando todo conspiraba para quitársela. Eligieron seguir siendo padres amorosos cuando el mundo se desmoronaba. Eligieron plantar semillas que nunca verían crecer porque entendían que el futuro es más grande que nuestras circunstancias individuales. Y quizás esa sea la verdadera lección de aquella montaña artificial en el desierto de Judea. No se trata de la muerte heroica o del sacrificio extremo. Se trata de comprender que cada día tenemos la oportunidad de elegir cómo responder a nuestros desafíos. Podemos aceptar pasivamente lo que nos sucede o podemos decidir conscientemente cómo queremos que nuestra historia sea recordada. Los romanos construyeron una montaña para conquistar una fortaleza, pero los defensores construyeron algo mucho más duradero. Un ejemplo de dignidad humana que sigue inspirando a personas 2000 años después. Esa es la clase de legado que todos podemos elegir construir, sin necesidad de grandes gestos o circunstancias extremas, simplemente decidiendo cada día ser la mejor versión de nosotros mismos, sin importar lo que el mundo nos pida a cambio. Lo que pasó después del asedio de Masada cambió para siempre la forma en que Roma veía la guerra. El emperador Vespasiano ordenó que la fortaleza fuera completamente destruida, pero Silva desobedeció directamente esta orden imperial, en una decisión que le costó su carrera militar. El general romano decidió preservar la rampa como testimonio de lo que había presenciado. Sabía que destruirla sería como borrar una lección que Roma necesitaba recordar. Los ingenieros romanos que habían diseñado aquella montaña artificial regresaron a la capital con una experiencia que marcaría el resto de sus vidas profesionales. Marco Vitelio, el arquitecto principal del proyecto, escribió en sus memorias personales que jamás volvió a sentir orgullo por una construcción militar. Había creado la obra de ingeniería más impresionante de su carrera, pero el resultado final le había enseñado que hay victorias que no merecen celebrarse. Las cartas privadas que los legionarios enviaron a sus familias durante los meses de construcción revelan detalles fascinantes sobre la vida cotidiana en aquel campamento del desierto. Los soldados escribían sobre las tormentas de arena
que arruinaban el trabajo de días enteros, sobre los escorpiones que aparecían en las tiendas durante la noche, sobre el sabor amargo del agua que traían en caravanas desde Jerusalén. Pero también escribían sobre algo más perturbador: el respeto creciente que sentían hacia aquellas personas que los observaban desde las alturas. Un centurión llamado Gayo Lucio envió una carta a su esposa en Aquileia, donde admitía que cada noche soñaba con los niños de Masada. Los veía jugando en los muros, corriendo por los pasillos, viviendo una vida normal, mientras él construía el instrumento de su destrucción. Esta carta, descubierta en 1963 durante unas excavaciones en el norte de Italia, nos muestra el coste psicológico que tuvo el asedio en los propios atacantes. Los documentos administrativos romanos revelan datos sorprendentes sobre la logística de la operación. Cada día se consumían 2 toneladas de comida solo para mantener a los animales de carga. Se necesitaban 350 litros de aceite diarios para las lámparas que permitían trabajar durante la noche. El coste total del asedio equivalía al presupuesto anual de 3 legiones completas. Roma estaba gastando una fortuna para conquistar un peñasco habitado por menos de 1000 personas. Pero lo verdaderamente extraordinario comenzó a suceder después de la caída de la fortaleza. Los soldados que habían participado en el asedio empezaron a comportarse de manera extraña cuando regresaron a sus bases habituales. Muchos se negaban a participar en ejecuciones públicas. Otros pedían ser transferidos a unidades de construcción en lugar de combate. Algunos desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como síntomas de estrés postraumático. El caso más documentado es el de Marco Aquilio, un veterano de 20 años de servicio que había luchado en Britania y Germania sin mostrar jamás signos de debilidad. Después de Masada, este soldado experimentado comenzó a sufrir pesadillas terribles. Sus compañeros informaron que gritaba durante el sueño, repitiendo una y otra vez la misma frase en arameo: «Somos libres». Había aprendido estas palabras de los supervivientes y no podía olvidarlas. Las repercusiones políticas del asedio llegaron hasta las más altas esferas del poder romano. Cuando los informes completos llegaron a Roma, el Senado convocó una sesión extraordinaria para debatir lo sucedido. Algunos senadores argumentaban que Masada demostraba el poder ilimitado de Roma. Otros, más prudentes, advirtieron que habían creado algo mucho más peligroso, un símbolo de resistencia que podría inspirar rebeliones futuras. El senador Cayo Plinio el Joven escribió en una carta privada a su amigo Tácito que Masada había demostrado los límites del poder cuando se enfrenta a la determinación absoluta. Esta frase se convirtió en una especie de código secreto entre los intelectuales romanos que cuestionaban los métodos imperiales, pero no se atrevían a criticarlos abiertamente. Los efectos de Masada se extendieron mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano. Los mercaderes que viajaban por las rutas comerciales llevaron las historias hasta la India y China. En los manuscritos budistas del siglo II aparecen referencias y la montaña que los soldados construyeron para conquistar el cielo, una clara alusión a los acontecimientos de Judea. Los historiadores árabes medievales conservaron versiones de la historia que los romanos habían tratado de ocultar. Según estos relatos, Silva habría llorado al entrar en la fortaleza vacía. Esta versión, aunque imposible de verificar, se mantuvo viva en la tradición oral beduina durante más de 1000 años. Pero aquí viene el detalle más asombroso de toda la historia. En 1963, durante las excavaciones arqueológicas dirigidas por Chigael Yadin, se descubrió algo que cambió completamente nuestra comprensión de lo que pasó en Masada. En una de las habitaciones más ocultas de la fortaleza apareció un pequeño tesoro: rollos de pergamino escritos en griego, arameo y latín. Estos pergaminos contenían algo inesperado: las memorias personales de varios defensores, escritas durante los últimos días del asedio. Una mujer llamada Miriam había documentado día a día la construcción de la rampa romana. Sus escritos revelan que los defensores no solo observaban pasivamente el avance de sus enemigos, sino que apostaban sobre cuánto tardarían los romanos en completar cada sección.
Más sorprendente aún, los pergaminos incluían bocetos detallados de la ingeniería romana realizados por los propios sitiados. Los defensores de Masada habían estudiado y admirado el trabajo de sus enemigos incluso mientras se preparaban para morir. En uno de los márgenes, alguien había escrito en griego: «Incluso nuestros verdugos son magníficos». Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de aquellos días finales. Los defensores de Masada no habían pasado sus últimas semanas en terror o desesperación. Habían mantenido la curiosidad intelectual, el sentido del humor e incluso cierta admiración por la habilidad técnica de sus enemigos. Siguieron siendo completamente humanos hasta el final. Los pergaminos también revelaron detalles sobre la vida cotidiana que las fuentes oficiales habían omitido. Los niños de Masada siguieron asistiendo a clases hasta 3 días antes del final. Los adultos continuaron celebrando bodas y ceremonias religiosas. Incluso organizaron competiciones deportivas en la explanada principal de la fortaleza. Una de las entradas del diario de Miriam describe una escena particularmente conmovedora. Hoy, los niños han jugado a ser legionarios romanos. Han construido una pequeña rampa de arena para asaltar una fortaleza de piedras. Al verlos jugar, he comprendido que la libertad no se trata de vivir o morir, sino de elegir cómo queremos que nuestros hijos recuerden quiénes fuimos. Estos documentos nos muestran que los defensores de Masada tomaron su decisión final no desde la desesperación, sino desde una comprensión profunda de lo que significaba ser verdaderamente libre. Entendían que Roma podía conquistar su fortaleza, pero no podía conquistar sus valores, sus recuerdos o su legado. El impacto de Masada en la mentalidad romana fue tan profundo que influyó en las políticas imperiales durante décadas. Los generales posteriores recibieron instrucciones específicas de evitar asedios prolongados contra poblaciones civiles. Roma había aprendido que hay enemigos que se vuelven más peligrosos cuando se les acorrala completamente. La historia de Masada nos demuestra algo fundamental sobre la condición humana, que nuestra mayor fortaleza no reside en nuestras circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a ellas. Los defensores de aquella fortaleza perdida en el desierto nos enseñaron que la verdadera victoria no siempre se mide en términos de supervivencia, sino en términos de dignidad preservada. En nuestras vidas diarias, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que las circunstancias nos superan. El trabajo que nos agobia, las relaciones que nos complican, los sueños que parecen inalcanzables. La lección de Masada nos recuerda que siempre conservamos el poder más importante, el poder de decidir quiénes queremos ser mientras enfrentamos nuestros desafíos. Cuando los arqueólogos terminaron de excavar Masada en 1965 y encontraron algo que Silva había dejado deliberadamente enterrado cerca de la rampa. Una placa de bronce con una inscripción en latín que decía simplemente «Virtus etiam hostes movet». El valor conmueve incluso a los enemigos. El general romano había reconocido oficialmente que había presenciado algo que trascendía la victoria militar tradicional. Y así, aquella montaña artificial que los romanos construyeron para conquistar una fortaleza se convirtió en el monumento involuntario a una verdad que cambiaría para siempre nuestra comprensión del poder humano. Que los verdaderos vencedores de la historia no siempre son quienes ganan las batallas, sino quienes eligen hasta el final cómo quieren ser recordados.